Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo programa. Gracias por estar del otro lado. Quizás si estás viajando, si estás manejando, si estás en tu casa, en la casa de un amigo. Gracias por prenderte. Hoy vamos a pasar media hora de programación, una media hora bien invertida. Vamos a aprender muchísimo. Y ya rápidamente saludo a mis amigos que hoy nos acompañan como cada programa. Está Guille Gallo, también está Pablo Vázquez. ¿Cómo están, chicos? Súper bien, Liz, súper bien, Guillermo, súper bien. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Guillermo, ¿cómo estás vos? Hola amigos, ¿qué tal? Hola a nuestra amada audiencia, como dijo Liz, no sé dónde estás, pero gracias por prenderte. Un placer de nuevo estar contigo hoy. Hoy tenemos un programón. Un tema que nos va a tocar ahí en el fondo de nuestro corazón, ya me imagino. Y Pablo, te voy a designar a vos que vas a darnos la introducción al programa de hoy. Genial, bueno, entonces quiero empezar con una pregunta. Y yo creo que siempre nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué paso esta situación? ¿Por qué no le pasó a alguien más? Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso y vamos a ver si Dios tiene un propósito para todo lo que vivimos el día a día. Qué importante, entonces vamos a estar atentos porque más de uno siempre se preguntó eso. ¿Por qué hice yo tan malo que tenga que pasar esto? ¿Qué pecado estoy pagando? Muchas veces nos preguntamos. Hoy vamos a hablar de eso, de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y bueno, es bastante interesante poder ir desarrollando la idea. Y yo sé que muchos habremos pasado, yo he pasado, yo sé que Guillermo y Liz también han pasado situaciones en las que se han preguntado, bueno, pero ¿por qué estoy pasando esto, verdad? Bueno, el programa el día de hoy vamos a analizar eso y vamos a ver el por qué muchas veces también decimos, no, yo acá ya no puedo más, hasta acá doy, ya no quiero seguir, quiero soltar todo, ¿verdad? Entonces quiero preguntarle a mis compañeros, primeramente a Liz, ¿verdad? Siempre le preguntamos a Guillermo con el tema de las experiencias, ¿verdad? Pero quiero preguntarle a Liz, ¿alguna vez pasaste alguna situación que dijiste así, ya no puedo más, esto suelto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y no te hablo de una, te hablo de millones de veces en donde parece que te hundís más en los problemas y ya no puedes salir y un tiempo después te das cuenta, me hundí en un balde siendo que el problema era tan pequeño. Millones de veces, sinceramente, tuve que pasar eso. Pero te preguntaste por qué. Bueno. Claro, inclusive una vez estaba sin trabajo, estaba como que no encontraba qué iba a hacer de mi vida y prácticamente te hundís en una depresión. Y sentís, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué yo no estoy logrando algo? ¿Por qué no estoy superándome? ¿Por qué no estoy alcanzando eso por el cual yo estaba luchando? Entonces, sinceramente me pasó muchísimas veces. Yo creo que todos hemos pasado eso. Guillermo, ¿y qué nos contás vos? Lo que sí yo me doy cuenta es que cada uno de nosotros vivimos de una manera personal nuestras experiencias, ¿verdad? Yo soy una persona un poco más impulsiva, sanguínea es el carácter que yo tengo, o sea, soy sanguíneo, entonces reacciono un poco diferente a lo que reaccionaría un flemático o un melancólico, ¿verdad? Y muchas veces para mí en el primer momento sí se vuelve así, es el fin, tipo mi testamento y nos vemos en el cielo. Pero son cosas que realmente tienen una solución, ¿verdad? Entonces yo creo que depende mucho del carácter de una persona, ¿sí? Una vez estábamos en Nepal y estábamos en un viaje misionero y me habían dicho de que yo había faltado el respeto a uno de los templos, ¿verdad? Porque había sido los templos en Nepal son muy chiquititos y ya venía la policía supuestamente para pegarme. Yo ya veía misionero muere en Nepal por faltarle, y había sido, era una cosa sin sentido que se pudo solucionar, pero en ese momento yo ya me veía en mi tumba, ¿verdad? Entonces creo que depende mucho de cómo somos a cómo reaccionamos, ¿verdad? Y es muy, muy cierto lo que decís, es cómo reaccionamos, cómo nosotros vemos ese problema, pero acá hay que rescatar algo, no estamos exentos a vivir situaciones que escapan a nuestro control. Y muchas veces agrandamos también las cosas, ¿verdad? Agrandamos las cosas y hay solución, pero no estamos exentos a eso, ¿verdad? Y siempre tenemos que ir viendo un poquitito, analizando, pero las personas hoy día no tienen esa capacidad, parece, ¿verdad? Parece que se frustran fácil, se enojan fácil, se preguntan ¿por qué tengo que pasar esto? Y agrandan el problema de una manera mucho más grande, ¿verdad? Y el tema laboral, Liz, el que acabas de mencionar, también lo pasé. Yo creo que muchos de los que están escuchando también pasaron eso.
Pero no solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito de los estudios, de las relaciones personales con los demás, entiéndase familia, amigos, puede ser de pareja también. Y eso afecta mucho y generalmente la mayor cantidad de problemas, yo creo que Guillermo, que trabaja también con jóvenes, adolescentes, habrá visto este tipo de cosas, tiene que ver con las relaciones personales. Vos estás mal con alguien y parece que el mundo se te cae abajo, ya sea con una familia, ya sea con un amigo. No, me peleé con mi amigo, me peleé con mi amiga y no sirve más nada, ¿verdad? No quiero más hacer nada. Imagínate cuando tenés problemas con tu pareja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto, verdad? Esas situaciones todos los vivimos, ¿verdad? Todos. Y no estamos exentos a ello, pero ¿qué más podemos agregar a eso? Exactamente, nosotros tenemos realmente muchísimos problemas y nos afecta muchísimo. Así como mencionaste, la lista puede ser infinita porque nosotros nos hundimos en cosas pequeñas, en situaciones del día a día que parece que no tienen salida. Eso es lo que constantemente está ocurriendo en nuestras vidas. Y con eso no estamos diciendo que esas cosas pequeñas no sean importantes. Cosas pequeñas decimos, qué sé yo, el tema de lo laboral que se puede solucionar, pero que se toma un tiempo, ¿verdad? Una crisis financiera, de repente las relaciones personales o una crisis de enfermedad. Y como dijiste, Liz, la lista puede alargarse, pero todo tiene un proceso de espera y a nadie le gusta esperar, ¿verdad? Si uno está enfermo ya se quiere curar rápido o quiere que su ser querido se cure rápido, no quieren pasar por ese proceso. Y muchas veces cuando hay pérdida, también uno pregunta así, ¿por qué tengo que pasar yo esto, verdad? Yo creo que también cuando nosotros tenemos mucho el ojo en nosotros mismos, nos ponemos muy fácil de papel de víctima. A veces me doy cuenta que la victimización es el lugar más cómodo donde nosotros estamos. Porque no exige algo mío, no exige una responsabilidad mía. Entonces cuando yo fracasaba en algo personalmente me era muy fácil recurrir a la victimización porque era el lugar donde no era mi culpa y no dependía de mí para salir ahí. Entonces yo creo que muchos de nosotros vivimos ese papel indirectamente. Yo creo que los que estamos acá somos todos culpables porque es el lugar donde aunque nos da gusto nos sentimos cómodos porque no depende de nosotros. No sé qué ustedes piensan. Y sí, siempre queremos tirar la responsabilidad a alguien más, ¿verdad? No fue mi culpa, fue por culpa de un tercero. ¿Qué pensás, Liz? No, totalmente. Y siempre estamos también como que pensando cómo realmente hizo esa persona para dañarme tanto, cómo puede afectarme tanto a mí eso que está pasando y nos machacamos como masoquistas, nos tiramos en el dolor y pasamos mal. Sinceramente, con todo lo que está pasando pasamos mal. Eso en cuestiones de relaciones personales. Ahora, cuando una situación, ya sea falta de trabajo o demás, no lo estamos encontrando, entonces decimos, bueno, yo ya no puedo más, entonces dejo esto, ¿verdad? Y bueno, podemos analizar esto y mucho más en el siguiente bloque, pero quiero dejar esta pregunta. ¿Hay alguna esperanza para aquellas personas que dicen, bueno, yo no encuentro más trabajo, ya dejo nomás, ya no puedo solucionar esto con esta persona? Bueno, yo te quiero responder eso en el siguiente bloque, así que quédate con nosotros y vamos a escuchar buena música. Hay esperanza, toda la humanidad. Era el Salvador, era mi Señor, que habría de morir por mí. Todo iluminó, el mundo se llenó de amor. Jesús, ¿quién habría de morir por mí? Entregando todo por amor, sanando toda herida, brindándome la salvación. Jesús, te agradezco todo lo que soy, de tu mano recibí el perdón, ahora todo es de color. Jesús, tú eres mi salvación. Bueno, estamos de vuelta después de buena música. Y qué tema tan interesante, ¿verdad? Yo me he puesto miles de veces en esa misma pregunta donde decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Encima somos de las personas que intentamos, que luchamos, nos despertamos temprano para irnos a la facultad, para irnos al trabajo, llegamos y encontramos un montón de problemas y parece que el fracaso no va a tener fin. Yo no sé si alguna vez te encontraste eso donde movías un dedo y ese movimiento era un fracaso. Entonces,
hoy te queremos meter un poquito de esperanza, decirte que se puede. Y no solamente nosotros, queremos irnos a nuestra autoridad máxima, que es la Biblia. Queremos mostrarte que la Biblia tiene muchos ejemplos y hay muchos héroes de la fe que hoy están cerca mismo de Dios, que pasaron lo mismo que vos. Totalmente. Y tenemos un ejemplo claro, un personaje que particularmente a mí me encanta conocer su historia y leer y releer y volver a analizar. Este personaje es José. Creo que si tocamos todo el bloque no nos va a alcanzar, pero comento rápido. Él vivió en la casa de Potifar, un alto funcionario del rey. Él estaba como criado ahí y su esposa intentó tentarle, seducirle, pero ¿qué pasó? Él tenía temor de Dios, tenía temor de pecar, tenía respeto también hacia su patrón. Entonces, ¿qué hizo? No se quedó ahí con la mujer, sino que salió corriendo, huyendo de esa tentación que tenía ahí. Y luego pasó muchas cosas porque le calumniaron, le metieron a la cárcel inclusive. Y sinceramente, a él sí le tocó vivir también eso. ¿Por qué a mí? Siendo Sí, que yo no hice nada. Si nosotros analizamos eso, podemos ver muchas cosas más. Después en la cárcel, él fue olvidado por ciertas personas. Él estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero él nunca se olvidó de Dios, ¿verdad? Y Dios tampoco nunca se olvidó de él. Entonces podemos analizar mucho más de su vida, como dijo Liz. Y quiero agregar también otro ejemplo, que es un ejemplo muy importante, que es el del personaje bastante conocido de Job, ¿sí? Job él tenía muchas cosas, pero después un día perdió a su familia, perdió sus posesiones materiales. Su esposa le decía, maldice a Dios y morite de una vez. Imagínense. Linda ¿verdad? esposa se mandaba joven. Sí, todo eso tuvo que pasar, ¿verdad? Las mujeres del Proverbio 31 le decían a la esposa joven. Bueno, seguimos con el tema porque acá las mujeres nos están atacando. Ok, bueno. Ya el pañuelo verde va a saltar enseguida. No. Bueno, para poner la cereza, ¿verdad? Final a este tema, ¿verdad? Él enfermó también, ¿sí? Cuenta que él con un hueso se tenía que estar arrascando, que los perros venían y lamían sus heridas. Entonces, pasó una situación mala y encima sus amigos también le dijeron, ¿qué hiciste vos? Por eso Dios te está castigando tanto, ¿verdad? Y fue una situación injusta. Entonces, vemos a dos personas que pasaron situaciones que realmente eran injustas. Ahora mismo vamos a analizar la otra cara. ¿Cuál es la otra cara, Guillermo? Y ahí tenemos el otro ejemplo. Está en eso, como vos decías, de José. Y quiero agregar algo, no es que me quiero ir y ser recurrente a José, pero hay algo que yo personalmente como humano, yo trato de a veces humanizar todo, no sé si está bien, ¿verdad? Usted imagínense la esposa de Potifar. Era un alto funcionario público, tenía dinero. Imagínense la apariencia de esa mujer. No creo que solamente tenía un diente o tenía un ojo de vidrio o era una linda mujer. Y José inclusive huye de eso, huye de la tentación del pecado. Yo a ella le daba un Nobel a José, ¿verdad? Un Nobel de la paz por la paz. Inclusive haciendo eso hizo mal. O sea, recibió mal, perdón. Y ahora me quiero ir al otro ejemplo para totalmente contextualizar. Hablamos de Job también, pero ¿y qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, andate a esta ciudad a predicar. ¿Y qué él hizo? Sí, Señor, amén, aleluya, voy a irme. No, desobedeció. Y vemos un montón de experiencias muy locas que él pasó, ¿verdad? Que se tuvo que tirar al barco para que la maldad no venga sobre los que estaban en ese barco. Estuvo en un pez. De todo pasó. ¿Por qué? Porque él había desobedecido lo que Dios le había mandado. Así mismo. Y después de 3 días y 3 noches de haber estado en ese pez, ¿qué pasó? Salió del pez y al final cumplió el propósito que Dios le había, el mandato que Dios le había dado, ¿verdad? En ese caso, al final Dios lo volvió a utilizar. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, Guillermo, que es el de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido algún mandato de Dios a través de su palabra, a través del consejo de nuestros papás, ¿verdad? A través del consejo de algún adulto mayor? ¿Y nosotros qué hicimos? Nos mandamos la parte, ¿verdad? Decidimos hacer nuestra vida como Jonás. Desviamos el camino y al final sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Yo quiero contar una experiencia personal en eso, que estamos hablando un poquito de eso.
Ustedes, no sé, nuestros oyentes son de la generación que antes sus padres no le podían, ahora no les pueden pegar porque les da ansiedad y todas esas cosas, ¿verdad? Pero a mí mi mamá tenía una zapatilla, no sé cómo se dice en tu país de origen. La zapatilla voladora. La chancla. Chancleta, ojotas, no sé, dependiendo de qué país, pero la vieja tenía puntería, ¿eh? Y mi mamá me decía cuando yo era chico, no te vayas a subir en el árbol, te vas a caer. ¿Y qué hacías? ¿Y qué hacíamos? Ustedes no vayan a hablar mucho porque así también está, ¿verdad? No vaya a hacer esto. ¿Y qué hacías? Te subías. ¿Y qué pasaba? Yo era de esa generación que me caía, lloraba, mi mamá me veía que no me quiebre ningún hueso y encima me pegaba otra vez, ¿verdad? Pero es muy cierto, nomás aplicando a un ejemplo jocoso con lo que vivimos hoy en día, lo que vos dijiste. ¿Cuántas veces Dios nos dice en su palabra, no vayas a subirte al árbol, no vayas a hacer eso, no vayas a empezar esta relación tóxica, no vayas a irte a... ¿Y qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. Eso no significa que Dios no nos pueda usar, pero somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Totalmente, porque esas personas que nos hablan no es que te van a aconsejar mal, sino son personas que ya pasaron por momentos y no quieren que vos vuelvas a cometer el mismo error que él pasó. Son personas que nosotros tenemos que tomarles como sabias también, porque muchos de ellos dan muy buenos consejos. Así mismo, así mismo. Ahora, resumiendo así los Tengo cuatro un ejemplos. reclamo antes, Pablo. Sí. Acá no pusiste ninguna historia de una mujer. La próxima en trabajo Feminist Detective. Podemos nosotros poner tenemos también... historias de muchas mujeres. ¿Sabes lo también. que pasa, Liz? Es que todas las mujeres siempre obedecieron, nunca se equivocaron. ¿Entendés? No. Tenés María, Débora, Esther. ¿Qué Ruth. mujer? Ah, viste, ya se sabe de Bueno, memoria ya. podemos nosotros hablar, entonces, agregar un último ejemplo que es el de la mujer adúltera, ¿sí? Ya que estamos en ese tema. Ella desobedeció, pero ¿qué hizo Jesús, verdad? No la juzgó, utilizó para su propósito esa situación. Y también podemos utilizar el ejemplo de Esther, ¿sí? Esther pasó una situación, una época difícil, ella hizo bien, pasó mucha ansiedad, preocupación, y al final Dios también la utilizó. Dos caras, ¿sí? Una persona que sufrió las consecuencias de sus acciones y otra persona que pasó mal, pero al final Dios la supo utilizar para salvar a su pueblo. Entonces, resumiendo los ejemplos, vemos que hay dos caras, ¿sí? Hay situaciones que Dios permite que pasemos nosotros en nuestra vida para crecimiento, para madurez, pero hay otras situaciones que pasamos a consecuencia de ¿qué? De nuestras decisiones. Pero en ambas situaciones Dios puede volver a utilizarnos, Dios tiene un propósito. Entonces, esto y más vamos a ver en el siguiente bloque para analizar un poquitito lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestra vida. Exactamente, Pablo. Y así como decís, en el siguiente bloque tenemos todavía mucho que analizar. Tenemos algunos puntos bíblicos que queremos que tengas en cuenta. Vos como oyente ya prepara tu lápiz, prepara tu papel, tu agenda, tu Biblia. Entonces vamos a estar leyendo mientras vamos a escuchar buena música y enseguida volvemos. Que se compare a tu poder, majestuoso Dios. Todas tus maravillas no se pueden hoy contar, majestuoso Dios. Gritaré, alabaré, exaltaré tu poder, porque tú eres el único rey. Gritaré, alabaré, exaltaré tu poder, que lo sepan todos, que tú eres bueno y que no hay otro como tú, inigualable es tu majestad y tu plenitud. No hay otro como tú, no hay otro, Señor. No he encontrado a nadie que se compare a tu poder, majestuoso Dios. Todas tus maravillas no se pueden hoy contar, majestuoso Dios.
Gritaré, alabaré, exaltaré tu poder. Estamos en el último bloque del programa, un programa muy interesante, Guillermo, Liz. Vamos a analizar algunos puntos bíblicos que Liz había mencionado sobre lo que vivimos nosotros día a día, ¿verdad? Sobre si hay alguna salida para las situaciones que vivimos. Sí las hay y la palabra de Dios tiene la respuesta. Me encanta la palabra de Dios. Yo soy un fan de la Biblia realmente. Y voy a algo de decir, comprate una Biblia física. No importa tanto tu parte que a vos sos tecnológico. No importa, realmente no hay nada como tener una Biblia física. Dicho esto, Romanos 8:28 nos da una esperanza que es demasiado reconfortante para mí. Me ha ayudado en mis peores momentos, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Toda situación, buena o mala, siempre tiene un propósito. Créele a la palabra de Dios. Si estamos en comunión con Dios, siempre todo va a ayudar a bien. Y también hay un pasaje en Proverbios 16:3 que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, algo que siempre tenemos que hacer antes de tomar una decisión es conversar con Dios, preguntarle, consultarle a Él, porque ¿quién es más sabio que nosotros? Aquel que nos creó. Entonces, qué importante es hacer ese paso. Así nos evitamos situaciones en las que nos decimos, me doy por vencido. Evitamos también esas situaciones en las que nos hundimos en el pozo profundo. Entonces, siempre ir de la mano con Dios. Y así no vamos a ir de fracaso en fracaso, sino todo va a ir direccionado a su propósito. Así mismo es. En el primer bloque habíamos mencionado que los problemas y las situaciones nosotros de repente lo agrandábamos de más, ¿verdad? Y que también con los ejemplos que habíamos mencionado en el bloque anterior, habíamos tocado el ejemplo de que hay situaciones que Dios permite y hay situaciones que son consecuencia de nuestras acciones. Pero hay una salida. Nosotros somos vencedores por medio de una persona, por medio de aquel que nos amó. Dice Romanos 8:37 que somos vencedores, ¿sí? Por medio de aquel que nos amó. Ninguna prueba nos puede vencer porque Cristo está con nosotros. Y si vos estás así en una situación que decís, ¿por qué me está pasando esto a mí? No sé qué hice. O estás reconociendo que es a consecuencia de una mala decisión, de algún error. Bueno, sos más que vencedor por medio de Cristo. Acércate a Él, Él puede darte la salida. Algo muy importante que tenemos que recordar siempre es que si nos acercamos a Dios, Él nos escucha. En Mateo 7:7, uno de mis pasajes favoritos, dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. En otra versión dice: pedid y se os dará. O sea, no es que te está recomendando, sino que te ordena. ¿Por qué? Porque sabe que detrás de eso hay bendición. Hace esto porque después vas a tener tu recompensa. Búscale a Dios que lo vas a encontrar. Quiere decir eso. Entonces, en medio de lo que estemos pasando, sea lo que sea, no dudemos en acercarnos a Dios en oración. Él siempre, sea el momento que sea, la hora que sea, de madrugada, de mañana, de tarde, de siesta, cuando todos duermen, cuando todos están despiertos, cuando estás con más trabajo, cuando estás con más estudio, cuando estás con miles de cosas o miles de problemas. Él siempre te escucha, siempre tiene un espacio para vos. Él está atento a nuestra voz y me encanta saber eso. Qué lindo es que hayas dicho, Él está atento a nuestra voz. Les comento algo así para recordar, según otros ejemplos, ¿verdad? Jonás se equivocó, desobedeció, pero él se acercó a Dios, él pidió perdón a Dios, ¿sí? Y José tenía comunión con Dios, él siempre estaba en contacto con Él. Entonces, pedid y se os dará. Busquen y le van a hallar. Entonces, qué lindo es ver que nuestros ejemplos, por más que sean distintos, entre Jonás y José, por ejemplo, los dos se acercaron a Dios y Dios les dio la salida. Y yo creo que ahí una de las cosas que más paz nos debe dar es la soberanía de Dios. Porque nunca, una vez mi pastor me dijo, nunca va a salir algo malo de una persona que vive en integridad. Por más de que tarde, y lo vemos como vos venías hablando, Pablo, en la vida de José, nunca va a salir algo malo de una persona a la larga que viva en integridad. José habrá pasado sus 1001, no te lo niego, pero su vida terminó bien y terminó siendo bendecido por Dios.
Y si estás mal hoy en día, si estás del lado de Jonás, y no importa si estás del lado del pez, donde has desobedecido a Dios y estás pasando por un tiempo de incertidumbre, o estás como la mujer adúltera que ha sido sorprendida en algo malo, quiero decirte algo: Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Siempre que vuelvas a Él va a haber una nueva oportunidad. Y así como la vida de Jonás llegó a buen puerto, siempre un arrepentimiento genuino va a ser recibido por Dios. Así mismo es, podemos caer muchas veces, pero si nos acercamos a Él, Él nos va a recibir, sea la situación que estemos viviendo. Totalmente, qué increíble es todo lo que estuvimos aprendiendo. Entonces, resumiendo, que Dios siempre está para nosotros, que Dios siempre está para cumplir un propósito, no importa la situación, no importa lo que hiciste, a Él solamente quiere que estés con ese corazón predispuesto para volver a empezar, digamos así, para volver a encontrarte con Él, y Él va a dirigirte tu vida. Entonces, con esto queremos despedirnos, queremos agradecerte por estar prendidos a la media hora de programación.